Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a crear una tabla calendario utilizando Power Query. Esto aplica tanto para Excel como Power BI. Así que vamos a comenzar. Para la creación de nuestra tabla calendario con Power Query, vamos a tomar como base ya una tabla de datos que tenemos aquí en nuestro libro de trabajo. Esto es para que a partir de esta tabla podamos obtener lo que es la fecha mínima y la fecha máxima de nuestra tabla calendario. Es decir, que a medida que esta tabla de datos se actualice, tenga más registros, pues vamos a tomar cada vez esa fecha mínima y esa fecha máxima con el objetivo de que nuestra tabla calendario siempre contenga todas las fechas registradas en nuestra base de datos. Ahora bien, vamos a dar un repaso muy general de lo que contiene esta tabla, que es de visitas a puntos de venta. Entonces tenemos una columna de tipo de visita, tenemos el nombre del punto de venta, el nombre del asesor o el código como tal genérico del asesor, la ciudad y la región del punto de venta, y por acá ya tenemos lo que es el código del punto, el código del asesor y la tabla, digamos aquí la columna principal para nuestra tabla calendario, que es la fecha día mes, como se denomina, que contiene en este caso las fechas de las visitas. Y aquí podemos observar que la fecha mínima que presenta es el 2 de mayo del 2024 y la fecha máxima es del 28 de junio. Así que vamos a tener esos dos datos allí presentes. Y finalmente tenemos la hora del registro de esta visita. Bueno, como tal, esto ya es una tabla de Excel. Aquí podemos observar que tenemos habilitada la pestaña de diseño de tabla y el nombre de esta tabla es tabla 1. Ese es el nombre por defecto y lo vamos a dejar tal cual. Obviamente, si ustedes ya en su ejercicio como tal quieren cambiar el nombre, pueden hacerlo sin ningún problema, pero es importante que lo tengan presente para digamos ya nuestra creación de la tabla calendario. Entonces el primer paso que vamos a realizar es cargar esta tabla a Power Query. Entonces vamos acá a la pestaña datos y aquí tenemos la opción en el grupo obtener y transformar datos desde una tabla o rango. Seleccionamos esa opción y esperamos a que se inicie el editor de Power Query para empezar pues con nuestro trabajo. Ya una vez ha abierto el editor de Power Query aquí en Microsoft Excel, ya tenemos cargada lo que es la consulta de la tabla 1 y vemos que se han realizado dos pasos automáticamente. El origen, que es la conexión a nuestra tabla como tal, y el tipo cambiado, que ya es a la aplicación de un tipo de dato a cada una de las columnas. Aquí queremos revisar, por ejemplo, que nuestra columna de fecha día mes, en este caso, sea solamente de tipo fecha. En este caso está de fecha y hora, así que seleccionamos fecha. Aquí nos va a preguntar si deseamos sustituir ese paso en el paso actual como tal. Lo vamos a sustituir para que no se genere un paso adicional y vean que ya nos queda únicamente una columna de fecha. Asimismo, la hora de registro vamos a seleccionar únicamente hora y también vamos a seleccionar sustituir la actual para que no se genere otro paso adicional. Ya con esto digamos que podemos empezar con la creación de nuestra tabla calendario. Ya digamos un análisis o ya un proceso como tal de transformación a estos datos pues no son necesarios para nuestro tutorial. Así que para la creación de la tabla calendario voy a hacer clic derecho aquí en el panel de consultas, nueva consulta, y aquí busco la opción otros orígenes y selecciono la opción de consulta en blanco. Hacemos esto para que se genere como tal esta consulta y ahora podemos ir al editor avanzado, en donde vamos a empezar a escribir el código como tal del lenguaje M para poder generar nuestra tabla calendario. Así que voy a como tal aumentar, a maximizar esta ventana del editor avanzado y con control shift más voy a acercar un poco como tal lo que es pues, la visualización en este caso del editor para que veamos mejor el código. Entonces aquí tenemos ya dos pasos definidos, que es el origen. Entonces, para comenzar, digamos, en el origen, debemos tomar la tabla, en este caso fecha, día, mes, de esa tabla que acabamos de cargar. Entonces, el origen lo vamos a obtener con la función table.column, como lo visualizamos aquí.
en donde nos pide como tal el nombre de una tabla. Recordemos que es tabla 1, coma, y nos pide como texto el nombre de la columna. Entonces en este caso sería fecha, día, mes. Listo. Si lo dejamos hasta allí y damos clic aquí en listo, vamos a visualizar qué resultado tenemos. Como tal, una lista de las fechas que teníamos en esa columna de fecha, día, mes de la tabla 1. Listo, y de hecho pueden visualizar aquí que el icono ha cambiado porque ya tenemos es una lista. Ahora, bueno, vamos otra vez al editor avanzado con clic derecho, editor avanzado, y vamos a continuar. Ahora lo que debemos hacer es obtener como tal la fecha mínima y la fecha máxima de esa lista. Entonces, el segundo paso lo voy a denominar en este caso como fecha min y voy a colocar igual. ¿Cómo podemos obtener esa fecha mínima? Bueno, simplemente con la función list.min abrimos paréntesis y aquí indicamos como tal el paso de donde proviene esa lista. Entonces en este caso es del paso origen. Listo. Ahora acá ya en lo que vamos a retornar después del in colocamos fecha min para visualizar el resultado. Damos clic en listo y vean que ahora obtenemos el 2 de mayo del 2024, tal como lo habíamos visualizado cuando estábamos explorando la tabla de datos. Regresemos nuevamente al editor avanzado. Ya vamos viendo, digamos, cómo va resultando nuestro proceso. Y ahora vamos a generar un paso para la fecha máxima, que voy a denominar fecha max. Coloco igual y ahora la función que implemento es lim.max, lix.max. Y el paso, en este caso, también va a ser del origen. Recordemos que todo lo vamos a tomar desde allí. Vamos a retornar, por ejemplo, ese resultado. Y si recuerdan, era el 28 de junio del 2024. Y aquí lo tenemos también. Listo, entonces ya con eso, ya vemos ahora sí que ya tenemos nuestra fecha mínima, nuestra fecha máxima a partir de esa lista del origen de datos. Ahora, ¿qué debemos generar? Bueno, ¿cuántos días hay entre esa fecha mínima y esa fecha máxima? Entonces eso lo podemos hacer, con el siguiente paso. Vamos a colocar días, igual, en este caso vamos a realizar vamos a obtener los números como tal, o vamos a generar como tal ese conteo a partir de la siguiente función, que es number.from. Entonces aquí abrimos paréntesis y allí lo que debemos ingresar como tal es la operación. Entonces para saber cuántos días hay, lo que vamos a hacer es la resta entre la fecha máxima y la fecha mínima, ¿sí? Fecha mínima. Y a esto le vamos a sumar 1 para que nos dé el resultado correcto. Vamos a devolver ese resultado. Aquí colocamos días y damos clic en listo. Y ahora vamos a ver el valor como tal de cuántos días hay entre esas dos fechas, que en este caso son 58 y allí es correcto. ¿Para qué necesitamos ese valor? Bueno, volvamos acá al editor avanzado y eso es justamente para generar nuestra lista de fechas a partir de una fecha mínima. Entonces colocamos coma y ahora vamos a generar como tal esa lista de fechas. Entonces vamos a colocar aquí el paso que se llame fechas, igual, y esto como va a ser una lista, entonces vamos a colocar list.dates, ¿sí? Abrimos paréntesis, y lo primero que nos indica es, bueno, a partir de qué fecha va a iniciar. Entonces colocamos fecha min, ¿sí? Que es nuestra fecha mínima como tal. Ahora, ¿cuántos días de allí se va a correr esa fecha? ¿Cuántos valores va a generar? Entonces en este caso vamos a colocar días. Y ahora vamos a colocar el paso de duración, que en este caso lo hacemos con esta sintaxis de duración en donde expresamos aquí que va a ser de días, 0 horas, minutos y segundos. Así que lo dejamos de esa manera y vamos a retornar como tal ese resultado aquí en fechas. Y damos clic en listo. Ahora lo que vamos a obtener como tal es nuestra lista de fechas desde esa fecha mínima que era el 2 de mayo del 2024 hasta el 28 de junio del 2024. Y acá pues vemos los pasos aplicados. Sin embargo, ¿qué pasa con esta lista? Está incompleta porque nuestras tablas de calendario de por sí deben contener todas las fechas disponibles. Entonces en este caso
no debe iniciar en el 2 de mayo, sino en el 1 de mayo, ¿sí? Es decir, desde la primera fecha del mes, y debe ir hasta la última fecha del mes de los registros que estamos revisando. Entonces, en este caso debería ir hasta el 30 de junio. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, aquí en el editor avanzado vamos a buscar el paso que habíamos hecho de fecha mínima y fecha máxima, que son estos dos de aquí, en las líneas 3 y 4. Y aquí en fecha mínima, por ejemplo, vamos a colocar la función date.startOfMonth, como lo visualizamos allí en pantalla. Con esto vamos a obtener la fecha inicial del mes de esa fecha mínima. Y para la fecha máxima es una función muy similar a la anterior, que en este caso en lugar de start es endOfMonth, y con ello obtenemos la fecha final del mes que estábamos generando. Entonces aquí nuevamente colocamos la función lim.max que se había borrado, cerramos allí el paréntesis y vean que allí ya tenemos nuestra modificación para estos dos pasos. Ahora damos clic en listo para revisar. Bueno, aquí nos arroja como tal un error de sintaxis, entonces vamos a revisarlo acá en el editor avanzado. Y lo que logro visualizar acá, vamos a aumentar el tamaño con control shift más del zoom, y aquí nos falta colocarle la letra T a la palabra start para que pues quede de manera correcta. Revisamos que no hayan pues paréntesis adicionales y damos clic en listo nuevamente y ya debería solucionarse ese error. Y vean que ahora sí obtenemos como tal la fecha mínima, que es el 1 de mayo y el 30 de junio. Y de esta manera ya completamos como tal la generación de nuestra lista de valores. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pasar esto a una tabla como tal. Entonces para ello, aquí en la opción transformar tenemos la opción de convertir a tabla. Damos clic allí. Aquí nos pregunta que si hay algún delimitador en la lista. Aquí indicamos que ninguno. Y aquí que cómo controlar columnas adicionales, simplemente lo dejamos tal como se muestra. Damos clic en aceptar. Y ahora obtenemos como tal una columna de una tabla, que pues pueden ver que el nombre aquí por defecto es columna 1, pero ya tenemos el resultado como tal esperado. Ahora vamos a cambiar el nombre como tal de esta columna y vamos a colocarle fechas. Damos enter allí y ahora aquí cambiamos el tipo, que sea de tipo fecha. Una vez hacemos esto, ya con las herramientas de Power Query en agregar columna, pues podemos generar tantas columnas para esta tabla calendario como lo necesitemos. Entonces vean que aquí en agregar columna, en de fecha y hora, aparece la opción de fecha y tenemos una gran cantidad de opciones. Podemos generar, por ejemplo, el año, vamos a irlo agregando, ya tenemos allí la columna, seleccionando nuevamente la columna fechas. Aquí en la opción de fecha podemos visualizar otras opciones como el mes, en este caso corresponde al número del mes. Vamos a continuar allí agregando otras columnas que normalmente son muy necesarias en una tabla calendario. Aquí podemos colocar, por ejemplo, el nombre del mes. Ya allí también la tenemos. También podemos generar, por ejemplo, lo que es los días del mes. Vamos a hacer clic allí. Y allí ya pues obtenemos como tal ese resultado. Podemos dejar obviamente las columnas que necesitemos. Aquí estoy dando un ejemplo. Quizás este día del mes pues no sea tan necesario para una tabla calendario, pero pues eso ya depende como tal del proyecto. Aquí aparte del nombre del mes ya lo dejaría de esa manera. Luego iría como tal con el trimestre, puede ser el trimestre del año. Allí ya lo tenemos. También podemos generar lo que es en este caso, si lo necesitamos, el inicio o el final. Podemos ir a la parte de semana. Aquí tenemos la semana del año que sí normalmente se utiliza. También podríamos generar lo que es la semana del mes. Aquí en esta misma opción tenemos semana del mes. Y vean que cada vez que agregamos la columna, pues se va adicionando un paso a nuestra consulta. Pero de esta manera, pues Power Query nos facilita como tal tener las columnas de esa tabla calendario. Ya aquí en día, si seleccionamos aquí la primera opción, pues vamos a tener el número del día como tal. En este caso por mes, allí lo tenemos. Nuevamente seleccionamos fecha, vamos otra vez a cada día, podemos agregar el día de la semana o el día del año, también puede ser necesario. Y así podríamos continuar agregando más columnas a nuestra tabla. Pero lo importante es que aquí ya podemos visualizar que tenemos una tabla calendario ya estructurada. Aquí simplemente vamos a cambiar el nombre, le colocamos calendario
Enter para que se modifique. Aquí ya aparece como tal el cambio. Y así podríamos ya tener la lista para posteriormente ya cargarla a un modelo de datos en Power Pivot y generar las relaciones con las demás tablas que vamos a adicionar a nuestro modelo de datos. Pero básicamente esta sería la forma de crear nuestra tabla calendario con Power Query. Esto aplica tanto para Power Query en Excel como Power Query en Power BI. Así que aquí tenemos como tal el código. También lo van a encontrar en el archivo de práctica, que lo pueden descargar mediante el enlace que quedará en la descripción del video. Y bueno, espero que les sea de utilidad. Les agradezco también que si consideran que este material puede ser de ayuda para otras personas, lo compartan, lo comenten y bueno, espero que se suscriban al canal para continuar visualizando todo este tipo de contenido. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.